Pues en la primera sesión de hoy lo que vamos a explicar, sobre todo, a lo que pretendemos con el curso es precisamente enseñaros, presentar la herramienta que la hemos adaptado precisamente para los usuarios españoles, que la conozcáis, que sepáis qué puede hacer, precisamente que os sintáis cómodos al final del seminario, del taller, con la utilización de la propia herramienta, que sepáis que existe, ya no solo que sepáis que existe, sino que sepáis manejarla y aprovecharla. La idea sería que un seminario, un taller muy práctico, o sea, se os van a dar las nociones, pero la idea sería que jugáramos con la aplicación para que viéramos todo lo que puede hacer y precisamente identificar posibles problemas que puedan surgir o necesidades que pueden haber que no estén totalmente disponibles actualmente. Para empezar, un taller de georreferenciación necesitamos sentar una base común sobre aspectos indirectamente relacionados con la georreferenciación, como puede ser nociones de cartografía, es decir, ya no solo de cartografía, sino el porqué de la cartografía y el porqué del datum y de las coordenadas. Nosotros vamos a buscar coordenadas a partir de localidades. Necesitamos entender de dónde vienen y cómo se obtienen esas coordenadas y qué representan, precisamente para evitar problemas o evitar errores. Como primer concepto, pues hablaríamos del geoide. Que nosotros vivimos en un planeta, tiene una forma más o menos esférica, y lo que vamos a pretender es intentar representar ese volumen en una forma más o menos manejable, a poder ser plana, y aún así primero necesitamos definir una superficie más o menos arrugada en función de los campos gravitacionales. Sería el geoide. A partir de aquí podemos sintetizarlo, esa superficie más o menos rugosa la podemos sintetizar en un elipsoide, una forma geométrica que se asemeje al máximo a ese globo terráqueo, pero que aún así tampoco va a representar la superficie terrestre. Vamos a tener el geoide, vamos a tener el elipsoide, son aproximaciones diferentes para llegar a la posibilidad de disponer de mapas. A partir de aquí es necesario definir también unos orígenes, unos puntos de origen de cualquier tipo de coordenada. Por convenio, lo más común es trabajar con latitud-longitud, en donde el cero de la latitud está en el ecuador y donde también por convenio el cero de la longitud es el meridiano de Greenwich. Todas las coordenadas a partir del meridiano cambian positivo y negativo hasta 180 en el concepto de longitud. De cero en el norte, del cero en el ecuador al 90 en el norte o el sur, en función de la dirección que tomemos. Una vez tengamos esto, podemos empezar a utilizar sistemas de proyecciones ya más dirigidos a áreas particulares del planeta, donde se minimicen las distorsiones propias tanto del elipsoide como del geoide. Lo que vamos a intentar cuando representamos un espacio en un plano es precisamente reducir esas distorsiones. Para ello necesitamos escoger sistemas de proyección que serán unos u otros en función del tipo de territorio que estemos representando. No es lo mismo un espacio tipo Europa, que tiene una repartición más o menos triangular y que cubre un gran territorio, a representar una pequeña isla donde nosotros podemos buscar una proyección que se ajuste muy bien a ese sistema. Precisamente dependerá de ese territorio que queramos representar, escogeremos y definiremos proyecciones diferentes para lo que tengamos que representar. Como os comentaba, no es lo mismo un pequeño territorio donde esas distorsiones, centrándolas en el centro de ese territorio, serán mínimas, a cuando el territorio ya es mucho mayor
Y aunque escojamos un punto central en la periferia, vamos a tener distorsiones máximas o podemos tener distorsiones máximas. Si el territorio es demasiado grande, pues posiblemente vamos a tener que buscar un sistema que se vaya ajustando a esos territorios. Un caso típico es el sistema UTM, que lo que define son precisamente bandas, cubren todo el globo, pero minimizan precisamente esas distorsiones, creando bandas a lo largo de todo el globo terráqueo. El caso de la UTM es precisamente permitía en un único sistema representar las áreas, o sea, sobre todo estaba más pensado dirigido a la superficie terrestre, no tanto aspectos de navegación o náuticos, en que sí que se utilizan sistemas diferentes, pero para representar áreas era necesario buscar un sistema de proyección que se ajustara a esa necesidad. Entonces, como os comentaba, cada 6 grados de longitud se define una zona, un uso UTM que va a rodar, o sea, que cubre todo el territorio del globo. Esto permite en el centro, o sea, cada 6 grados, nosotros tenemos 2 zonas de compensación, 3 usos en la península, por ejemplo. En Madrid, más o menos, estamos cerca de los 3 grados negativos. Estamos justo en la tangente de la zona, es donde tenemos distorsiones mínimas. Mientras que en las zonas de compensación que van todo el meridiano de Greenwich o toda la zona de Asturias, Extremadura, Salamanca, es donde en este caso se están produciendo las mayores distorsiones cuando aplicamos este sistema de proyección. Como os comentaba, cubre todo el territorio, se reparte en usos y sectores y pretende reducir precisamente todas estas distorsiones. Estos son los diferentes usos que cubren el territorio nacional. Os comentaba que aquí es donde tenemos distorsiones máximas, aquí y aquí, pero aún así es el sistema que mejor se ajusta a la silueta de nuestro territorio. Si estuviéramos, por ejemplo, vamos a ver después el caso de Portugal, que tiene una forma completamente diferente, mucho más rectilínea, o sea, mucho más cuadrada, rectangular. Se definen o se crean proyecciones específicas para representar ese territorio. Y de hecho, en el caso concreto de Canarias, también hay sistemas de proyecciones dirigidos solo a ese territorio, específicos para ese territorio. Si nosotros estamos trabajando aquí y lleváramos ese sistema de proyección aquí, los errores serían enormes. Por eso es necesario para cada zona escoger el sistema de proyección que mejor se ajuste. La repartición de los sectores, esas bandas en este caso horizontales, es cada 20 grados. Tenemos también una que atraviesa la península, también más o menos a la altura de Madrid, unos 40 grados. Y todo el sistema de codificación en el caso de que quisiéramos trabajar no solo en metros, sino con el sistema codificado de las UTMs. En este caso son los cuadrados de 100 por 100 kilómetros, cada unidad, cada cuadrado de eso representa 100 por 100 kilómetros. Al ser un sistema métrico podemos reducirlo a la porción que queramos. Todo esto permite precisamente llegar al punto más importante en el momento de manejar coordenadas, que es el datum. El datum no es nada más que el punto de origen. Esas coordenadas, ¿desde dónde están medidas? ¿Cuál es ese punto de origen a partir del cual estamos midiendo esas latitudes, esas longitudes o esos metros de posición? Lo mismo, es necesario definir un punto de origen donde se minimicen esas distorsiones. En muchos casos debéis tener en consideración que ese origen puede estar desplazado. En el caso de las UTMs, el origen es el centro del UTM, o sea, no es es cada 6 grados, pero no en las zonas de compensación, sino en los 3, de 3, 6,
El 9 estaría al centro. Las posiciones, lo que pasa es que están desplazadas, es lo que se llaman falsos orígenes. Se desplaza precisamente para no tener números negativos. Es muy común en cartografía desplazar, modificar esos puntos de origen para evitar problemas con números negativos. Antes os comentaba el caso de Portugal. Tenemos una silueta completamente diferente, pero por otro lado un territorio muy fraccionado a nivel de islas. A efectos de Portugal podemos encontrar hasta 16 sistemas de proyección, 16 datos diferentes en función del territorio en que estemos trabajando. Actualmente se tiende a una estandarización, a una uniformización. Puede existir, o sea, aún podemos encontrar mapas con cualquiera de estos sistemas. Lo que sí que se han ido precisamente con las técnicas modernas de cartografía, se han podido sintetizar y eliminar varias de ellas. De tal forma que actualmente se tiende a utilizar un sistema mucho más global, mucho más mejorado que esos antiguos. Cuando digo antiguos estoy hablando de inicios, del primer cuarto de siglo, del siglo pasado. Actualmente tenemos herramientas mucho más robustas, mucho más potentes, que nos permiten utilizar modelos más globales. El problema de los datums es que nosotros vamos a tener coordenadas, son valores, son números, pero precisamente de uno a otro pueden haber errores de hasta varios metros. En función de lo que queramos hacer podemos asumir esos errores y no nos va a preocupar el error que asumamos cuando estamos incorporando en nuestros trabajos datos que nos vienen en un datum o datos que nos vienen en otro, porque a efectos de nuestro trabajo esa resolución no nos afecta. Pero cuando queramos trabajos de mayor precisión, sí que es determinante. El datum europeo, que es el que se ha utilizado en España hasta hace un par de años, es el que ha sido oficial en toda nuestra cartografía. Respecto al datum que, por ejemplo, vienen definidos todos los GPS, presenta un error de unos 300-400 metros dependiendo de las zonas. Si no sabemos que estamos incorporando ese error, posibles usos que demos a esos datos pueden estar equivocados o pueden no tener sentido. Si lo sabemos, debemos ver si vale la pena corregirlos o no. Es muy importante cada vez que asumamos coordenadas, que tomemos coordenadas, definir en qué datum se tomaron esas coordenadas. Precisamente para que el futuro usuario pueda manejarse y asumir o corregir. Hay maneras de convertir de un datum a otro, es posible. El problema es que si no tenemos esta información, lo que estamos haciendo es incorporando estos errores. Nosotros si pasamos de una latitud que nos ha bajado un GPS y la proyectamos en ED50, estamos incorporando esto, unos 300-400 metros. Pero si mañana este ED50 lo volvemos a convertir a WGS84, que es el sistema internacional más actual, es posible que no nos venga para aquí, es posible que nos vaya para acá. Y en función de sucesivas conversiones, manipulaciones de esos números, podemos estar aumentando estos errores. Y muchas veces sin saberlo, porque la información no nos llega suficientemente documentada. Vamos a entrar ya en aspectos de georreferenciación. Ya digo, esta primera sesión antes del café es pasar un poco por varios aspectos para sentar ese punto común, esa base común. ¿Qué tenemos? Tenemos muchos especímenes, como comentábamos, en colecciones biológicas. Solo una pequeña parte están informatizados. Aunque estén informatizados, muy pocos de ellos presentan coordenadas. El hecho de que tengamos material informatizado nos permite generar listas de especies, nos permite unas cosas. En el momento que pasemos a tener coordenadas, vamos a poder hacer otras cosas que sin las coordenadas no podríamos hacer. Entonces, de eso se trata del proceso de georreferenciación.
Precisamente, nosotros vamos a tener, de ahora adelante podemos pensar que el GPS nos va a solucionar la vida, y digo podemos pensar, porque un GPS mal llevado, mal preparado, mal configurado, nos puede crear tantos problemas como un mal mapa. No es mejor un GPS que un buen mapa. Pues precisamente la georreferenciación está pensada, o todas estas herramientas están pensadas en todo el trabajo que se ha acumulado hasta ahora, todos esos especímenes que tenemos almacenados en nuestras colecciones y que no tienen coordenadas, intentar asignarles esas coordenadas. De ahora para adelante, si ya tenemos esa concienciación, si ya tenemos esa precaución de asignar coordenadas en el momento, en el futuro no sería necesario pensar en una georreferenciación. El problema es que nos ha llegado mucho material con una escasa calidad de información. O no hemos tenido la precaución, cuando hemos sido recolectores, de documentar bien esas localizaciones. Pues precisamente, la idea es basarnos siempre en esa localización. Cuando nosotros tenemos un espécimen, vamos a tener siempre un campo o un apartado que intenta describir dónde fue recolectado ese material. Esa va a ser la base de todo nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo futuro. Sobre esta localización deberemos asignar coordenadas, o aproximar coordenadas, y siempre intentar... ¡Ay! Perdón. Perdonad. Lo siento. Preguntas, ideas, sugerencias. Todos estáis manejando colecciones. Bueno, o todos estáis tocando registros. O sea, calculadoras las debe haber, o sea, para todos los sistemas de proyección es solo encontrar la que nos funcione mejor. Y cuando son volúmenes de datos considerables, como tal como lo estamos planteando, una de las ventajas es que cuando tenemos una colección grande es más rápido utilizar determinadas herramientas. Entonces, en el caso de calculadoras también hay lo mismo. Hay calculadoras que te permiten convertir un dato, un registro, pero cuando tienes 50.000, pues tienes que buscar calculadoras que te soporten preparar un archivo que te lo corrija todo a la vez. Como os comentaba, una vez tengamos esa localización, podemos intentar asignar esas coordenadas que no tenemos, o aparentemente no tenemos de forma explícita, aunque es importante dejar claro que georreferenciar no es exclusivamente asignar coordenadas, sino en el momento que asignamos coordenadas, estamos asumiendo una serie de premisas que suponemos que es allí, de tal forma que debemos asignar también, o debemos ser capaces de medir ese grado de incerteza que nosotros estamos incorporando cuando se está midiendo esa coordenada. De la misma forma que era importante dejar claro qué datum estábamos utilizando, qué sistema de proyección estábamos utilizando, es importante documentar el proceso por el cual hemos asignado esas coordenadas. Cuando queremos asignar esas coordenadas, lo que vamos a intentar siempre es no perder información, incorporar toda la información que sea posible para no diluir la calidad de la información. Evidentemente para no añadir errores. Y debemos ser muy conscientes de que una mala georreferenciación, aunque sea una herramienta automática o semiautomática, es muy posible cometer errores. Y vigilemos porque errores cometidos en nuestra era pueden perdurar durante mucho tiempo porque la gente va a pensar que se hizo bien y se asumen esas coordenadas. Debemos vigilar mucho en esto. Fijaros que estamos partiendo de la localidad. ¿Cuántos homónimos conocemos? ¿Cuántos pueblos con el mismo nombre existen en una determinada geografía? Si asignamos mal una coordenada, todo lo que hagamos a posteriori puede estar mal o va a estar mal. ¿Cuál es el proceso normal
cuando precisamente tenemos un conjunto de datos que queremos georreferenciar, que queremos asignar coordenadas. Pues precisamente lo que debemos es normalizar, preparar esos registros para que, sea vía mapa, sea el proceso que utilicemos, el método que utilicemos de georreferenciación, nos permita identificar rápidamente problemas o semejanzas entre registros. Y pensad, volvemos a lo mismo, es mucho más práctico georreferenciar un conjunto o arreglar un conjunto de datos, y cuanto mayor es la colección, más eficiente es ese proceso, que arreglar pocos datos. Precisamente porque ese trabajo de normalización para pocos registros puede ser muy complicado. Cuando tenemos muchos más, es más fácil encontrar normas de localidades. Vamos a intentar asignar coordenadas. Vamos a intentar asignar también un grado de incerteza. Fijaros que un topónimo como es Sierra de Guadarrama, tú tienes esto en tu sierra, en tu localidad, tú puedes asignar una coordenada, pero evidentemente estamos hablando de una entidad demasiado grande, de tal forma que esa incertidumbre solo asignada al concepto se hace enorme. Cuando esa localización es mucho más puntual, el pozo tal o el puente tal, podemos asignar una mayor precisión en esa localización. Y un proceso final que no debemos olvidar es esa validación. Vamos a explicar unas validaciones sencillas, pero que pueden haber de muchos tipos. Y fijaros que estamos trabajando con organismos vivos, de tal forma que hasta ahora solo nos hemos mirado las localizaciones, pero si encima conocemos el organismo que estamos georreferenciando, en procesos de validación podríamos intentar incorporar ese conocimiento adquirido sobre la especie, sobre el grupo que estamos trabajando. Vamos a normalizar. Tenemos un conjunto de datos. Primero, en esas localizaciones lo que debemos intentar identificar son unidades decurrentes que van a aparecer en esos textos, en esos campos, y precisamente atomizarlos, o sea, colocarlo cada uno en su sitio. Y ya no solo cada uno en su sitio, sino en la misma forma, aunque estén escritos de forma diferente, o sea, uniformizar, estandarizar ese contenido. Una vez tengamos esto, donde cada cosa esté en su sitio, vamos a intentar identificar duplicados o problemas que pueden haber. Y lo más común cuando son colecciones grandes, es común encontrar datos que nos vienen de varios autores, pero que significan o provienen del mismo sitio. Solo que inicialmente la localización está escrita diferente, pero se refieren al mismo sitio. Después debemos tener cuidado también con esos falsos duplicados. Aparentemente pueden parecer que son del mismo sitio y no lo son. De tal forma que si nosotros los tratamos como estos, vamos a estar reduciendo, vamos a estar perdiendo posiciones. Vamos a ver algún caso, con ejemplos. En estos casos, estas dos localizaciones son iguales. A efectos de georreferenciación nos podemos ahorrar una. ¿Cierto? Si tenemos una, las coordenadas que obtengamos para una, las podemos asignar a la otra. Aquí son situaciones parecidas, solo que fueron escritas de forma diferente. En el momento que nosotros pulamos esto, pongamos, por ejemplo, en orden, primero las distancias, las direcciones, todo en su sitio, vamos a poder ver que todos estos registros provienen o significan la misma posición. Pero necesitamos prepararlo previamente.
A simple vista, si nosotros cogemos estos registros y nos vamos a una herramienta de georreferenciación, fijaros que vamos a tener que repetir el mismo proceso aquí, 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 aquí. Si previamente dedicamos un tiempo a pulir un poco esta información, podemos ahorrarnos varias horas de georreferenciación y de validación, porque cada uno de estos registros al final tiene que verificarse si realmente está en su sitio. Por otro lado, vigilar con lo que son falsos duplicados. Os comentaba, parecen que son duplicados y no siempre tienen que serlo. Os comentaba de que es necesario un trabajo de limpieza, de ordenación de la información, y en el momento que esa descripción que tenemos la ponemos en su sitio, esta sería la original, donde ya hemos eliminado esos duplicados. Cuando después organizamos toda esa información de manera homogénea, fijaros que podemos incluso tener que volver atrás y volver a revisar si encontramos más duplicados, más falsos. ¿Seguís? Porque a priori puede no ser fácil. Este trabajo siempre debe ser hecho, el trabajo de pulido, de organización, debe ser hecho antes de enfrentarnos a cualquier herramienta, a cualquier mapa. Lo que os comentaba, es necesario volver atrás para revisar que no queden aún problemas de estos.